¿Issei es un Viltrumita? Capítulo 5. El peso de la atención. Las clases comenzaron. Pero el ambiente no era el mismo. En toda la academia, dos rumores se habían extendido. Rápido. Imparable. El primero, sobre el nuevo héroe. Invencible. El que había aparecido en Kuo. El que, según decían, había salvado a Rias Gremory. Y a Keno y Mejima. El segundo, más cercano. Más directo. Que Issei Oudou. Comería con ellas. Silencio. Pero no uno tranquilo. Uno pesado. Cargado. Porque ahora, todas las miradas estaban sobre él. En el salón, no había escape. Oye, es él. ¿De verdad comerá con ellas? No tiene sentido. Susurros. Risas bajas. Incluso, molestia. TCH. ¿Qué le ven? Algunos no lo ocultaban. Issei estaba sentado. Recto. Callado. Pero su mente no estaba en clase. Las palabras del profesor se desvanecían. Ahogadas por el ambiente. Por las miradas. Por la presión. Porque esto no era combate. No podía esquivarlo. No podía detenerlo. Y no sabía cómo reaccionar. Apretó ligeramente el lápiz. Sin darse cuenta. Porque aunque podía enfrentar monstruos, esto le resultaba más incómodo. Más difícil. A lo lejos, Rias Gremory lo observaba. Discretamente. Y a Keno y Mejima. También. Ambas sabían. Ese tipo de atención, no era fácil. Especialmente para alguien como él. Pero no intervinieron. Porque esto, era algo que Issei debía enfrentar. Sin máscara. Sin poder. Solo como él mismo. Y eso, era un reto completamente distinto. Uno que, podría cambiarlo tanto como cualquier batalla. El rumor no tardó. Se movió rápido. Como fuego. Y llegó, a oídos de Sona Citri. En silencio. Ella escuchó. Sin interrumpir. Sin mostrar emoción. Pero sus ojos, cambiaron levemente. Mientras tanto, en otro salón. La tensión explotaba. Issei Oudou no estaba solo. Ya no. Había sido rodeado. Alumnos. Principalmente hombres. Miradas cargadas. Celos. Molestia. Oye. ¿Qué hiciste para que te inviten? No te hagas el importante. Las voces subían. El espacio se cerraba. Issei no respondía. Aún no. Pero su postura, cambió. Sutil. Pero clara. Responde. Uno de ellos dio un paso más. Invadiendo su espacio. No tienes derecho a estar con ellas. Silencio. Pero ahora, el ambiente era distinto. Pesado. Peligroso. Porque aunque Issei evitaba conflictos, esto era otra cosa. Sus manos se tensaron. Levemente. Su mirada, se endureció. No como invencible. No como héroe. Sino como alguien, que estaba perdiendo la paciencia. Aléjense. Su voz fue baja. Pero firme. Sin titubeos. Los chicos se miraron entre ellos. Sorprendidos. No esperaban eso. ¿Qué dijiste? Dieron otro paso. Provocando. Buscando reacción. Y esta vez, la obtuvieron. Porque algo en Issei, estaba cambiando. No era miedo. No era duda. Era enojo. Contenido. Pero real. Y si cruzaban esa línea, no sería el chico callado quien respondería. Sino algo más. Algo que ellos, no estaban preparados para enfrentar. El golpe llegó. Directo. Seco. El puño impactó el rostro de Issei Oudou. Y por un segundo, todo se detuvo. Las miradas. El aire. El tiempo. Pero no pasó nada. Ni un rasguño. Ni un movimiento. Nada. Issei ni siquiera parpadeó. Y entonces... ¡ah! El grito rompió el silencio. El agresor retrocedió. Sujetando su mano. Mi mano. Me duele. Temblaba. Desesperado. Porque el impacto, no había dañado a Issei. Lo había dañado a él. Su puño. Como si hubiera golpeado a acero. Issei lo miró.
molesto, confundido. Yo no te hice nada. Su voz fue firme, controlada. Tú fuiste el que me agredió primero. No había arrogancia. No había amenaza. Solo verdad. Pero esa escena no pasó desapercibida. Desde las escaleras, 3 miradas lo vieron todo. La primera en reaccionar, Sona Citri. Sus pasos fueron firmes. Directos. Suficiente. Su voz cortó el ambiente. Autoritaria. Precisa. El grupo se congeló. Instintivamente. Porque esa voz, no era para ignorarse. ¿Qué creen que están haciendo? Su mirada recorrió a los estudiantes. Fría. Evaluando. Detrás de ella, Rías Gremory. Y Akeno y Mejima llegaron. Pero no hablaron. Aún. Porque lo que vieron, ya les decía todo. Issei, intacto. El agresor. Lastimado. Y sobre todo, ese control. Ese nivel absurdo de resistencia. Akeno sonrió levemente. Pero esta vez, con interés genuino. Rías entrecerró los ojos. Analizando. Porque aunque ya sabían la verdad, verlo así, sin máscara, lo hacía aún más claro. Ese chico no pertenecía a este mundo normal. Y aún así, seguía actuando como si lo hiciera. Mientras tanto, Issei simplemente suspiró. Molesto. Porque para él, todo esto no tenía sentido. Y lo único que quería, era que lo dejaran en paz. Pero eso, ya no iba a pasar. El ambiente estaba a punto de estallar, pero no ocurrió. Oigan, ya basta. Una voz femenina se alzó. Y luego otra. Él no hizo nada. Siempre es respetuoso. Ni siquiera se mete con nadie. El grupo se rompió. Las chicas intervinieron. Colocándose frente a Issei y Oudou. Defendiéndolo. Sin dudar. Porque para ellas, él no era un problema. Era todo lo contrario. Decente. Amable. Responsable. Y sobre todo, no como los demás. Issei parpadeó. Sorprendido. No esperaba eso. No estaba acostumbrado. Mientras tanto, Sona Citri escuchaba. En silencio. Analizando cada palabra. Cada detalle. Cada reacción. Y la conclusión, era clara. Entiendo. Su tono fue firme. Autoritario. Esto termina aquí. Nadie discutió. Porque ella ya había decidido. Pero detrás, otras cosas ocurrían. Akeno y Mejima se acercó. Sin prisa. Sin pedir permiso. Ara, Gyoudo-kun se inclinó ligeramente. Observándolo de cerca. ¿Estás bien? Su voz era suave. Pero sus ojos, analizaban. Buscando algo. Una herida. Una señal. Algo. Pero no había nada. Ni marca. Ni daño. Nada. Y entonces. Rías Gremory se acercó también. Más directa. Más seria. Su mano se elevó. Y sin pedir permiso, rozó la mejilla de Issei. El lugar del impacto. Su expresión cambió. Levemente. Porque lo que encontró, fue imposible. Nada. Ni siquiera el más mínimo rastro. Es increíble. Murmuró. Tan bajo, que solo Akeno lo notó. Issei se tensó. Gremory-san. Confundido. Incómodo. Estoy bien. Intentó apartarse un poco. Pero el momento, ya estaba marcado. Porque ahora, no solo ellas sabían quién era. También entendían algo más. Ese poder, no era normal. Ni siquiera dentro del mundo sobrenatural. Y eso hacía a Issei Oudou. Mucho más que un simple héroe. Lo convertía en algo, que no podían ignorar. El ambiente se estabilizó. Pero no del todo. Sona Citri observó a Issei Oudou. Y por un instante, muy breve, una leve sonrisa apareció. Casi imperceptible. Qué bueno que estés bien, Gyoudo. Su tono fue suave. Pero duró poco. Porque al girar, su mirada cambió. Fría. Autoritaria. Dirigida al agresor. En cuanto a ti. El chico tembló. Vamos a la enfermería. Una pausa. Y después, a tu suspensión por agredir a un compañero. No había discusión. Solo consecuencia.
Y así, se lo llevó. El conflicto terminó. Pero no la tensión. Porque apenas desaparecieron, algo más ocurrió. Akeno y Mejima tomó la mano de Issei. Sin aviso. Con naturalidad. Bien sonrió. Ya es hora del almuerzo. Una pausa. Y lo prometido es deuda. Issei se congeló. Su rostro se encendió. P prometido, sí, claro. No podía ni coordinar sus palabras. Pero no terminó ahí. Porque, la otra mano también fue tomada. Rías Gremory. Vamos. Su voz fue tranquila. Pero firme. Aquí no podemos comer en paz. Y sin esperar, lo llevaron. Literalmente. Entre ambas. Issei caminaba, o mejor dicho. Era arrastrado. Sin resistencia. Sin control. Totalmente sonrojado. Esperen. Pero no se soltó. No pudo. No quiso. Y detrás, las reacciones explotaron. ¿Qué demonios? Ese tipo. Esto no es justo. Los chicos ardían. Celos. Molestia. Incomprensión. Pero, no todos pensaban igual. Las chicas observaban. Sonriendo. Es lindo. Se ve tan nervioso. Y no actúa como los otros. Algo diferente. Algo raro. Un chico, rodeado de belleza. Pero sin aprovecharse. Sin mirar de más. Sin actuar como los demás. Solo. Siendo él. Y así, sin que él lo supiera, un nuevo apodo nació. El chico tierno. Irónico. Para alguien que, la noche anterior, era todo menos eso. Pero ese contraste, solo lo hacía más especial. Más interesante. Y más, imposible de ignorar. Las puertas se abrieron. Y el ambiente cambió. Más silencioso. Más, íntimo. El club de ocultismo. Un lugar apartado del resto del instituto. Donde el ruido, no llegaba. Rías Gremory. Y Akeno y Mejima. Entraron primero. Y detrás, Issei Oudou. Aún sonrojado. Aún confundido. Aún sin entender del todo, cómo había terminado ahí. Dentro, dos miradas lo recibieron. Buuto Kiba y Koneko Touhou. Ambos observándolo. Evaluando. Pero sin hostilidad. Kiba fue el primero en hablar. Gyoudo-kun. Sonrió. Qué bueno verte. Su tono era natural. Amable. Familiar. Y eso, hizo la diferencia. Porque entre todos, Kiba era el único con quien Issei había tenido interacciones previas. Simples. Cortas. Pero suficientes, para no sentirse completamente fuera de lugar. Issei asintió levemente. Kiba. Más tranquilo. Un poco. Pero no del todo. Porque la situación, seguía siendo demasiado para él. Entonces, toma asiento, Issei. La voz de Akeno y Mejima. Sonó desde atrás. Ligera. Natural. Como si esto fuera algo cotidiano. Ya traigo los bentos. Se dirigió a prepararlos. Dejándolo, en el centro. Issei dudó un segundo. Pero obedeció. Se sentó. Recto. Tenso. Y bajó la mirada. Perdón, las molestias. Su voz fue baja. Sincera. Silencio. Pero no incómodo. No del todo. Porque dentro de esa sala, algo era diferente. No había burlas. No había presión. No había miradas hostiles. Solo atención. Interés. Y algo más, difícil de describir. Porque sin saberlo, Issei había entrado. En el centro de algo mucho más grande. Y todos en esa habitación, ya lo sabían. Todo estaba listo. La mesa. Los bentos. El ambiente. Y sin embargo, Issei Oudou no había probado nada. Estaba ahí. Sentado. Entre Rías Gremory. Y Akeno y Mejima. Demasiado cerca. Demasiado consciente de todo. Ara. Akeno inclinó ligeramente la cabeza. Observándolo. ¿No te gusta el salmón? Una pausa. Su sonrisa se suavizó. Lo preparé pensando en ti. Issei reaccionó de inmediato. No, no es eso. Negó rápidamente. Aún más rojo. Me da pena. Bajó la mirada.
Son muy amables. Silencio. Pero no incómodo. Porque esas palabras eran reales. Sin filtro. Sin intención oculta. Desde el otro lado, Koneko Touhou observaba. En silencio. Analizando. Ese comportamiento. Esa tensión. Pero también, esa sinceridad. No estaba actuando. Era así. Y eso, era evidente. Entonces, sin advertencia, Akeno tomó los palillos. Con un pequeño trozo de salmón. Y lo acercó. Abre la boca, Gyudou-kun. Issei se congeló. Completamente. Espera, eso es, demasiado. Pero. No se apartó. No pudo. No quiso. Y lentamente, obedeció. Probó el bocado. Silencio. Un segundo. Dos. Y entonces, sus ojos se iluminaron. ¡Ah! Sorpresa pura. ¡Qué rico está! Su reacción fue inmediata. Honesta. Sin pensar. Sin vergüenza. Solo, disfrute. Akeno sonrió. Satisfecha. Me alegra. Rías lo observó de reojo. Con una leve curva en sus labios. Y Kiba, también sonrió. Porque ese momento, era simple. Pero significativo. Porque el héroe invencible, no estaba ahí. Solo estaba, Issei. Y eso. Era exactamente lo que hacía ese instante especial. El segundo bocado llegó sin dudar. Luego otro. Y otro más. Issei Oudou ya no estaba tenso. Ya no estaba incómodo. Ahora, sonreía. Una sonrisa genuina. Mientras disfrutaba cada sabor. Está muy bueno. Habló sin dejar de comer. Los sabores se mezclan perfecto. Una pausa. Y la cocción es muy buena, en su punto. Silencio. Pero no cualquier silencio. Uno que se llenó de algo más. Porque esas palabras, no eran halagos vacíos. Eran reales. Detallados. Sinceros. Rías Gremory lo notó. Y sonrió levemente. Parece que te gusta. Su voz fue suave. Observándolo. Y entonces, Issei respondió sin pensar. Con los ojos cerrados. Aún sonrojado. Pero completamente honesto. Mi pasatiempo favorito es buscar lugares de comida. Una pausa. Me gusta probar cosas nuevas. Silencio. Pero esta vez, la reacción no fue en él. Sino en Akeno y Mejima. Porque por un instante, se quedó quieta. Muy quieta. Sus ojos se suavizaron. Y su sonrisa cambió. Ya no era juguetona. Ya no era provocadora. Era, genuina. No dijo nada. Pero no lo necesitaba. Porque lo que Issei había hecho, sin darse cuenta, fue elogiarla. No solo por educación. Sino desde lo que le gustaba. Desde lo que valoraba. Desde algo personal. Y eso, era distinto. Muy distinto. Akeno desvió ligeramente la mirada. Por primera vez. Me alegra, que te guste. Su voz fue más baja. Más cálida. Más real. Rías lo notó. Koneko también. Incluso Kiba. Porque ese momento, no era solo comida. Era conexión. Una pequeña. Pero importante. Porque por primera vez, no estaban viendo al héroe. Ni al chico extraño. Sino a alguien. Que encajaba con ellos más de lo que esperaban. El almuerzo terminó. El ambiente era tranquilo. Cálido. Buuto Kiba se levantó. Sirviendo té con naturalidad. Mientras Koneko Touhou seguía en su lugar. Disfrutando su chocolate. Y en medio de ese momento, Issei Oudou juntó las manos. Con respeto. Con sinceridad. Gracias por la comida. Inclinó levemente la cabeza. Estuvo realmente buena. Una pausa. Respiró. Aún nervioso. Pero, contento. Muchas gracias por la comida. Y entonces, sin pensarlo, lo dijo. Akeno-san, te debo una. Silencio. Total. El tiempo, se detuvo. Rías Gremory. Parpadeó. Buuto Kiba. Se quedó quieto con la tetera en mano. Incluso Koneko Touhou. Levantó ligeramente la mirada. Porque todos lo notaron. Ese detalle. Ese cambio. No dijo Imejima-san. No fue formal.
No fue distante. Fue Akeno-san. Cercano. Natural. Ganado. Akeno Imejima no respondió de inmediato. Sus ojos se abrieron levemente. Sorprendida. De verdad. Porque eso, no era algo que él hiciera. No con nadie. No así. Y sin embargo, lo había dicho. Sin darse cuenta. Sin forzarlo. Solo. Porque lo sintió. Una sonrisa apareció. Suave. Cálida. Real. Ara. Su voz bajó un poco. Eso suena mucho mejor, Issei-kun, y esta vez. No había burla. Solo, aceptación. Rías cruzó los brazos. Observando. Vaya. Murmuró. Parece que avanzaste más rápido de lo que esperaba. Kiba sonrió. Eso es raro en él. Pero no lo decía como crítica. Sino como sorpresa. Koneko, simplemente lo miró. Fijamente. Como si entendiera algo importante. Porque ese pequeño cambio, no era pequeño. Era una señal. De confianza. De comodidad. De cercanía. Y lo más importante, de que Issei, sin darse cuenta, estaba empezando a abrirse. No como héroe. Sino como persona. Y eso, era mucho más difícil de lograr. El silencio se rompió. Con nervios. Con torpeza. Issei Oudou se sonrojó. Más que antes. Perdón. Desvió la mirada. Sin saber dónde ponerla. Es que yo, bueno, ¿cómo explicarlo? Sus palabras tropezaban. Como siempre. Pero esta vez, no se detuvo. Mi padre dice que aquellos que te brindan un plato de comida. Una pausa. Su voz bajó. Son personas en las que puedes confiar. Silencio. Por eso te llamé por tu nombre. Sus ojos bajaron. Pero si te molesta, yo, no terminó. Porque en ese instante, Akeno Imejima se movió. Rápido. Natural. Lo abrazó. Sin aviso. Atrayéndolo hacia ella. Ocultando su rostro, en su pecho. Issei se congeló. Completamente. Su mente, en blanco. Su cuerpo, rígido. Ara. La voz de Akeno fue suave. Muy cerca. Demasiado. No tienes que explicarlo tanto, Issei-kun. Sus brazos lo rodearon con más firmeza. Pero no con intención de incomodarlo. Sino de, calmarlo. No me molesta. Una pausa. Su tono cambió. Más bajo. Más cálido. Al contrario. Una leve sonrisa. Me gusta. Silencio. Pero uno distinto. Porque ese momento, no era broma. No era juego. Era real. Desde un lado, Rías Gremory observaba. En silencio. Analizando. Pero sin interrumpir. Ryuto Kiba desvió ligeramente la mirada. Con una sonrisa leve. Mientras Koneko Touhou miraba fijamente. Sin apartar los ojos. Porque todos entendían algo. Ese gesto, no era solo cercanía. Era aceptación. Y lo que Issei había dicho, aunque simple, tenía peso. Porque venía de su padre. De alguien que, definía su forma de ver el mundo. Y ahora, había decidido confiar. En ella. Sin darse cuenta, sin estrategia. Sin intención oculta. Solo porque lo sintió. Y eso, era lo que hacía ese momento, tan importante. El ambiente era cálido. Tranquilo. Pero cambió. En un instante. El celular vibró. Issei Oudou lo tomó. Miró la pantalla. Y su expresión, se tensó. Un mensaje. De su padre. Claro. Directo. Ven a las afueras de la ciudad. Ahora. Issei se levantó de golpe. Perdón. Su voz volvió a ser nerviosa. Pero ahora, apresurada. Me tengo que ir, una emergencia familiar. Tomó su mochila. Rápido. Sin perder tiempo. Pero antes de salir, se detuvo. Giró. Y se inclinó. Con respeto. Gracias por recibirme en su club. Una pausa. Y gracias por la comida, Akeno-san, Rías-san. Levantó ligeramente la mirada. Nos vemos después, Kiba, Touhou-san. Y entonces, se fue. Rápido. Sin mirar atrás. La puerta se cerró. Silencio.
El eco del momento quedó en la sala. Rías Gremory fue la primera en reaccionar. Sus ojos se entrecerraron levemente. Ese cambio, murmuró, fue inmediato. No era normal. No era casual. Akeno Imejima llevó un dedo a sus labios. Pensativa. Algo importante. Su sonrisa no desapareció. Pero ahora, tenía curiosidad. Muy importante, añadió. Porque ese tipo de reacción, no se fingía. Koneko Touhou habló. Directa. Como siempre. Tiene otra cara. Silencio. Pero no de duda. Sino de certeza. Porque todas lo sintieron. Ese momento, no era el chico tierno. Era alguien más. Alguien que respondía, a algo más grande. Rías se levantó lentamente. Y cada vez. Miró la puerta. Es más interesante. Akeno sonrió. Ara, completamente de acuerdo. El viento movió ligeramente las cortinas. Y en ese instante, las tres entendieron algo. Issei Oudou, no solo estaba entrando en su mundo, sino que también, arrastraba uno propio. Y tarde o temprano, ambos iban a chocar. El viento cortaba el aire. La velocidad aumentaba. Issei Oudou ya no era el chico nervioso. La máscara cubría su rostro. Y con ella, la duda desaparecía. Surcaba el cielo. Directo. Hacia su padre. Hacia algo importante. Algo que lo llamaba. Pero en el club, el tiempo se movía diferente. Más lento. Más íntimo. Rías Gremory estaba sentada en su escritorio. En silencio. Pensando. Recordando. La primera vez. Gremory-san, distante. Formal. Lejano. Y ahora, Rías-san, cercano. Natural. Sincero. Un leve color apareció en sus mejillas. Casi imperceptible. Pero real. Ese chico. Murmuró. Sin terminar la frase. Porque no hacía falta. Desde otro lado, Akeno Imejima también estaba en silencio. Pero su mente, iba a otro momento. A esa sonrisa. A esos ojos iluminándose. A esa reacción, tan pura. Al probar su comida. Sus labios se curvaron. Suavemente. Le gustó. Dijo en voz baja. Como si saboreara el recuerdo. Y luego, algo más. Entonces. Su mirada brilló levemente. Tendré que esforzarme más. No era burla. No era juego. Era motivación. Genuina. Porque por primera vez, alguien había disfrutado su cocina, de esa manera. Sin segundas intenciones. Sin exagerar. Solo, siendo honesto. El club quedó en calma. Pero no vacío. Porque algo había cambiado. En ellas. En cómo lo veían. En cómo lo sentían. Y mientras en el cielo, Issei Oudou volaba hacia su destino. Sin saberlo. Había dejado algo atrás. Una impresión. Una emoción. Una conexión. Que apenas, comenzaba a crecer. El cielo se abrió ante él. La figura estaba ahí. Imponente. Inconfundible. Omniman. Issei Oudou aceleró. Cortando el aire. Hasta llegar a su lado. Perdón por sacarte del colegio sin aviso previo, hijo. La voz de Nolan era tranquila. Pero directa. Como siempre. Issei negó levemente. No te preocupes, papá. Ajustó su máscara. Me alcancé a poner esto, nadie sabrá quién soy. Nolan lo observó un segundo. Y asintió. Aprobando. Pero entonces, Issei notó algo. Abajo. Varias presencias. Un grupo. Jóvenes. ¿Quiénes son? Nolan miró hacia abajo. Ah, ellos. Una pausa. El Tenteam. Ambos descendieron. El aterrizaje fue firme. Controlado. El polvo se levantó levemente. Y todas las miradas, se centraron en él. En Invencible. Curiosidad. Evaluación. Interés. Porque no lo conocían. Pero ya habían oído de él. El nuevo héroe. El que apareció de la nada. Chicos. Nolan dio un paso al frente. Autoridad natural. Él es mi hijo. Una pausa. Invencible. Silencio. Pero cargado.
Porque esa presentación no era simple. No era casual. Era una declaración. Issei se mantuvo firme. Serio. Diferente al chico del club. Diferente al chico tierno. Aquí, era otra persona. Un gusto. Dijo finalmente. Su voz más estable. Más segura. Porque este, era su mundo también. Y por primera vez, ambos lados de su vida, comenzaban a encontrarse. El aire estaba en calma. Pero la tensión seguía ahí. Miradas cruzadas. Evaluación mutua. El primero en romper el silencio fue el más ruidoso. Así que tú eres el famoso invencible, ¿eh? Sonrió con arrogancia. Yo soy Rex Explode. Señalándose a sí mismo. El mejor aquí, aunque no todos quieran admitirlo. Cállate, Rex. Una voz femenina lo interrumpió. Tranquila. Segura. Soy Atomebe. Miró a Issei. Analizándolo. Pero sin hostilidad. Un gusto. A su lado, dos figuras idénticas levantaron la mano. Somos Duplicate. Hablaron al mismo tiempo. Con una ligera sonrisa. No te confundas, pasa seguido. Desde atrás, una figura pequeña apareció. Yo soy Shrinking Rai. Su voz era ligera. Pero segura. Puedo hacerme muy pequeña. Literalmente. Una pausa. Y finalmente, una figura más callada. Con voz mecánica. Unidad designada como robot. Una leve inclinación. Encargado táctico del equipo. Silencio. Todos habían hablado. Ahora, las miradas volvieron a él. A Issei Oudou. Invencible. El nuevo. El desconocido. Pero también, el hijo de Omniman. Issei los observó. Uno por uno. Calmado. Serio. Pero sin arrogancia. Un gusto. Respondió. Directo. Sincero. Sin adornos. Y eso, fue suficiente. Porque no necesitaba impresionar. No necesitaba demostrar. Su presencia, ya hablaba por él. Y el Tenteam, lo entendió. Este no era un novato común. Era alguien, que cambiaría las cosas. Y apenas, acababa de llegar. El ambiente cambió. Otra vez. Porque mientras el Tenteam observaba, Issei Oudou no estaba interesado. No en ellos. No en presentaciones. Su mirada fue directa. Papá. Serio. Sin rodeos. ¿Por qué me traes hasta aquí? Silencio. La pregunta no era casual. Era clara. Buscaba una respuesta real. Omniman lo observó. Un segundo. Dos. Recordando. La conversación. La petición. El interés del gobierno. Que su hijo, se integrara. Que formara parte de algo más grande. Pero también, recordaba otra cosa. Su vida. Su casa. Su familia. Y sobre todo, la vida de Issei. Quieren que te unas a ellos. Habló finalmente. Directo. Sin adornos. Las miradas del equipo se tensaron. Esperaban eso. Pero no interrumpieron. El gobierno lo pidió. Una pausa. Dicen que tienes potencial. Otra más. Pero esta vez, su tono cambió ligeramente. Más firme. Pero puse una condición. Issei frunció levemente el ceño. ¿Condición? Sí. Nolan cruzó los brazos. Si vas a trabajar con ellos. Miró al Tenteam. Y luego, de vuelta a su hijo. Será en Japón. Silencio. No voy a permitir que arruinen tu vida escolar en Kuo. Directo. Claro. Innegociable. El viento pasó entre ellos. Moviendo ligeramente el ambiente. Porque esa respuesta, no era solo como héroe. Era como padre. Issei lo miró. Sorprendido. Levemente. Porque esperaba muchas cosas. Pero no eso. No esa prioridad. El Tenteam intercambió miradas. Especialmente a Tomebe. Porque eso, no era común. Un héroe como Omniman, poniendo primero la vida personal de su hijo. Issei bajó ligeramente la mirada. Pensando. Porque ahora, la decisión. Era suya. Dos mundos. Dos caminos. Y ambos, comenzaban a unirse. Sin posibilidad de separarse otra vez.